Las actas de las sesiones número 125 y 126 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de indicaciones, y las actas de las sesiones 127 a 129 quedan a disposición de los señores y señores diputados y diputadas. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primero tenemos oficio de la sala, en virtud del cual se comunica que el proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para ratificar el delito de robo por sorpresa de vehículos motorizados y establece penas que indica 16334, que estaba destinado originalmente para la Comisión de Constitución, ha sido derivado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio e informe. Comunicación del diputado señor Mauricio Ojeda, señor presidente, el cual solicita considerar poner en tabla el proyecto de su autoría. Es una reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales y asegurar financieramente su acceso hasta los 35 años. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusa la inexistencia a la sesión de hoy del señor ministro, y asiste en su representación el señor Jaime Gajardo, su secretario de Justicia, también invitado, en todo caso, a esta sesión, acompañado de el señor Mario Araya, abogado de la Dirección Jurídica, María Florencia Draper, abogada de la Dirección Jurídica, Rafael Ferrada, asesor del señor ministro, Consuelo Hernández, Community Manager. Fiscalía Nacional comunica la asistencia al señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, para las sesiones de hoy día y mañana. Correo electrónico de la Defensoría Penal Pública, por el cual se confirma la asistencia presencial de los señores Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría, acompañado de Cristian Irerrázaval y Andrés Roja, que son defensores. Finalmente, correo electrónico del abogado señor Julián López, mediante el cual se excusó en realidad de no poder asistir a la sesión pasada por tener compromisos previos, sin perjuicio de hacer presente su disposición para una futura oportunidad. Señor presidente, habría que tomar alguna resolución respecto a la solicitud del diputado señor Mauricio Ojeda, solicitando poner en tabla este proyecto de reforma constitucional, el deber de promover la educación de los estudiantes con necesidades especiales. Muchas gracias, presidente. Lo conversé con Mauricio, ¿ya?, que también me había solicitado colocar en tabla algo que esperamos colocar mañana o el lunes, que también lo ha pedido el diputado Sánchez, que respecto al incendio de iglesia, para sacarlo fácil despacho, quiero conversarlo con Mauricio porque efectivamente establece el financiamiento del acceso hasta los 35 años, y si tiene gasto fiscal me gustaría verlo, a ver cómo viene redactado, porque efectivamente si no, pues el mismo título del proyecto dice que asegurar financieramente su acceso hasta los 35 años, entonces si tiene gasto fiscal es de competencia del Ejecutivo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? La presente sesión número 130 ha sido citada con el propósito de la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para estos efectos nos acompaña el señor subsecretario de Justicia, los representantes de la Defensoría Nacional y también del Ministerio Público, en función del acuerdo de que puedan participar en estas reuniones. Nosotros acordamos el plazo de indicaciones hasta el día de ayer, sin embargo llegaron varias indicaciones más, y lo que le quería plantear a la comisión, y primero solicitar nos informe el señor secretario el comparado y el número de indicaciones que nos han llegado a este proyecto. Uno pensaba que podía ser menor, había consideración de la aprobación del Senado, pero efectivamente hay un número importante de indicaciones, ¿no? Sí, señor presidente, en el comparado alcanza las 100 hojas y tenemos aproximadamente 100 indicaciones que se han presentado, pero también muchas modifican el proyecto de ley, pero también hay algunas que añaden materias que son completamente nuevas, digamos, y que significan un desafío un poco mayor, digamos, en el sentido de para su votación. Okay.
Eso es todo, señor presidente. Claro, porque había consideración el número de indicaciones, el establecer la compatibilidad de una y otra, el establecer materia. Nos comentaban también vienen, por ejemplo, muchas modificaciones a la responsabilidad penal del adolescente. Hay varios temas que... Recurso de nulidad, como bien dice, que son temas jurídicos bastante complejos. Entonces yo lo que le quería proponer a la comisión era, entendiendo que el Ministerio de Justicia también ha presentado indicaciones que nos pudiera dar cuenta de ello, y pedirle a la comisión que nos tomáramos un tiempo, hasta la próxima semana, para poder compilar las indicaciones de buena manera, poder hacer un estudio, y eventualmente que también los asesores pudieran avanzar de quienes presentaron indicaciones para poder condensarlas en un solo texto que sea más fácil de abordar. Entiendo también, la revisé así a lo rápido, que efectivamente hay indicaciones que son presentadas por distintos parlamentarios, pero van exactamente en el mismo sentido y afectan también la misma institución. Y eso nos permitiría ir acotando el desarrollo de la discusión y de la tramitación, para hacerlo más fácil, sobre todo en lo que dice relación con las incompatibilidades de algunos proyectos y acercar también las indicaciones. No sé si tenemos acuerdos al respecto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sin perjuicio que entiendo que obviamente han seguido presentándose indicaciones, yo acabo de ingresar unas que tenía por mi cuenta. Lo que me preocupa es que ya llevamos varias sesiones dedicadas exclusivamente a este proyecto de ley. Tenemos evidentemente hartos proyectos más también en tabla esperando. Sigo sin entender por qué no se citó a la comisión ayer, siendo que como si en el fondo nos faltara pega. La verdad es que nos falta tiempo para cubrir todo lo que tenemos que cubrir, entonces sigo sin entender por qué fue que pasó eso. Yo entiendo que puede haber una necesidad quizás de compilar mejor lo que ha estado llegando hasta hoy día. A mí me parecería quizás esperarnos hasta mañana, si es que fuera necesario, porque mañana también está citado para votar, pero ya postergarlo hasta la próxima semana y seguir en el fondo estirando el asunto de entrar a resolver este proyecto de ley, que insisto, yo creo que ya no tenemos tiempo para seguir dedicados exclusivamente a un solo proyecto de ley en esta comisión. A mí personalmente no me parece esperar tanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Giles, diputado Ilavaca. Gracias, presidente. Bueno, yo coincido. No solo no entiendo por qué no hubo una sesión ayer, sino por qué no hay una sesión mañana, por ejemplo, y tampoco entiendo por qué se le quitó la urgencia. O sea, en realidad, para ser franca, lo entiendo perfectamente, pero me parece que no se ha sincerado las razones políticas por las que se le quitó la urgencia a la RUF, que también está viendo esta comisión los días miércoles, y por lo tanto se bajó ese tratamiento de la RUF que ya estaba en votación, por una parte. Luego me parece, señor presidente, que hay un problema procedimental, reglamentario, que es que lo que correspondería, entiendo yo, es que le pidiera la unanimidad a la comisión, si usted quiere proponer eso que propone, primero para romper un acuerdo, para lo cual necesitaría unanimidad. Entiendo yo que esos serían como los pasos reglamentarios. Antes de pedir el acuerdo habría que romper un acuerdo anterior, para lo cual se necesitaría unanimidad. No sé si estoy equivocada. Y yo coincido con quien me precedió en la palabra, en el sentido que yo creo que más bien lo que deberíamos hacer es abocarnos a las tareas en los plazos que nos hemos propuesto y no cambiar esos plazos. Muchas gracias, presidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esta es una norma súper importante y que va a cambiar el rostro de la fisonomía del sistema procesal penal. Porque hoy día es una ley miscelánea y creo que ya hemos escuchado hartas audiencias que dicen que esta norma es perfectible. Y este ánimo de poder generar una norma de mejor calidad se traduce en la cantidad de indicaciones que hoy día se han presentado. Yo creo que el ejercicio que desarrollamos con la norma que buscaba la generación de tribunales de ejecución de penas fue una buena metodología que nos hizo ahorrar mucho tiempo de trabajo. Porque si estuviéramos en un proceso de discusión en particular, de aquí en adelante, tal cual hoy día están presentadas indicaciones, donde incluso el diputado Sánchez nos señala que acaba de presentar más indicaciones, creo que el nivel de desorden va a significar que vamos a estar 2 meses metidos en esa discusión. Porque además aquí a muchos les gusta hablar harto dentro de cada indicación y vamos a estar en una discusión eterna. Yo recojo la propuesta del presidente en orden a que en una semana
se junten nuestros equipos y con aquellos parlamentarios que quieran participar dentro de este proceso, ordenen un poco la discusión, se generen los acuerdos y, en definitiva, a contar de la próxima semana se lleva adelante el proceso de votación más ordenado. Yo lo hablo netamente como un procedimiento, sobre todo en materias tan delicadas como las que estamos tratando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Sobre el punto, diputada Cariola, luego la diputada Flores. Sí, presidente. Hemos tenido otras experiencias legislativas, como fue, por ejemplo, el caso del proyecto de protección de datos personales, que fue una experiencia de trabajo muy intensa, muy larga. Era un proyecto grande, con muchas indicaciones además, no solamente del Ejecutivo, sino que también con indicaciones parlamentarias. Y la verdad es que si bien nos costó varios meses, yo diría casi un año, sacar ese proyecto de ley de esta comisión, lo que nos permitió avanzar mucho más coordinadamente fue la constitución de una mesa de trabajo con todas las asesorías de los parlamentarios que estamos acá, que de alguna u otra manera primero identificábamos aquellas indicaciones que eran similares y que de alguna forma se podían fusionar para poder avanzar en ellas, mantenerlas y evidentemente acordarlas. Lo mismo también respecto a aquellas indicaciones que el Ejecutivo no consideró y que podría considerar eventualmente de las indicaciones de los parlamentarios y parlamentarias. Creo que ese ejercicio de trabajo se podría realizar perfectamente en este proceso, en este momento, en este tiempo que usted plantea, presidente, para que podamos avanzar más rápido, porque si no, con todas las indicaciones que hay por cada artículo, hay artículos en los cuales hay más, hay otros menos, pero básicamente lo que podría significar es que el avance de la tramitación sea muchísimo más lento de lo que podría ser si es que una mesa de trabajo se constituye de manera paralela y que nos vaya insumando de elementos en aquellas cosas que sean iguales, aquellas cosas que puedan ser fusionables, aquellas cosas que pudieran ser patrocinables por el Ejecutivo y en esa línea, o derechamente en aquellas cosas que tengamos diferencia y que tengamos que traerla a la discusión. Además que esos puntos de diferencia, presidente, siempre generan un tremendo debate y en más de alguna ocasión nos tomó una sesión completa, o sea, solo un punto, solo una indicación. Entonces, en la experiencia legislativa que tenemos, yo por lo menos creo que hay que aprender de las buenas experiencias. Esa fue una buena experiencia y por tanto yo quiero respaldar su propuesta. Para la cual requerimos la unanimidad. Diputada Flores. Presidente, gran parte de las indicaciones que se trabajaron por parte de los distintos parlamentarios entiendo que tienen relación sobre todo con las exposiciones de muchas de las personas de las instituciones que estuvieron presentes en esta comisión, particularmente en lo relativo, hablo al menos a título personal, del Ministerio Público, donde se trató de recoger por parte nuestra la visión de ellos para hacer mejorable, perfectible este proyecto. En ese mismo sentido, y entendiendo el carácter de urgencia que esto tiene, tenemos que tratar de tenerlo a la brevedad posible. Hay un interés, sin duda, por algo que existen indicaciones, tanto nuestras como del Ejecutivo, de poder sacarlo lo antes posible y que salga bien este proyecto, pero yo esperaría poder, por parte de la Secretaría, entendiendo que tienen un alto nivel de trabajo, tratar de acortar los plazos para, insisto, tratar de votarlo también lo antes posible. En ese sentido me parece quizás un poco exagerado esperar una semana, probablemente es mucho tiempo, no sé, quizás tener ese trabajo de procesar estas indicaciones, ojalá lo más breve posible, que no pase esta semana, por cierto. Gracias, presidente. No, va en esa línea, diputada Flores, muchas gracias. Efectivamente, como tenemos sesión mañana, y si no comenzamos a votar, como venga, si en eso no hay ningún problema, tenemos la sesión. Pero el tema es que muchos parlamentarios propusimos o proponemos indicaciones, muchas que son muy similares y que solo tienen una diferencia en el texto nomás, pero el fondo es exactamente la misma. Entonces, la idea sería poder acotar ese tipo de indicaciones, porque claro, hay diputados, y eso es legítimo, hasta el momento de la votación tú puedes presentar indicaciones, pero que acaban de presentar indicaciones, entonces, como ni siquiera conocemos el texto ni está incorporada en el comparado, efectivamente poder darnos solo la sesión de mañana, diputada Flores, que es donde estaba citado, para comenzar a votar el día lunes en particular. Por eso le pedimos esa disposición y también a la Secretaría que nos ayude en eso y poder votar el día lunes. Ahora, de todas maneras, estamos preparados para comenzar a discutir y a votar en particular hoy día. Yo quiero en eso destacar y felicitar a la Secretaría, a los funcionarios de la corporación, pero yo creo que sería mucho más simple la discusión si lográramos agotar el número de indicaciones en función de aquellas, principalmente aquellas que dicen exactamente lo mismo, que aluden a las mismas materias, lo planteaba el señor secretario,
Los parlamentarios, me incluyo, somos muy creativos muchas veces y hemos incorporado normas que son súper delicadas en materia de recursos, en materia de nulidad, en materia de responsabilidad penal adolescente, que requieren una discusión más de fondo, y por eso yo también relevo lo importante que es que siempre el Ministerio de Justicia y también la Defensoría Penal Pública y también el Ministerio Público nos acompañen durante la tramitación para ir viendo ciertas materias, y si efectivamente se requiere la opinión de algún abogado experto en materia de recursos, por ejemplo, también podamos acordar hacerlo. Esa es la idea, avanzar y avanzar rápido. Si no, comenzamos la discusión hoy día, es más, nos presentarán las indicaciones, el Ejecutivo principalmente las expondrá, podríamos abrir un debate y comenzar a votarlas desde la primera en adelante. Entonces esa es la propuesta que queremos hacerlo, y tomo las palabras de la diputada Giles, del diputado Sánchez, también de la diputada Flores, también de Ila Vaca y de Carol, en orden a que esto se condense y podamos empezar a votarlos el día de mañana. Lo que podríamos tener en tabla, y eso que le propongo a la comisión, es como tenemos pendiente una norma de fácil despacho, que es la de incendio de iglesia, y tenemos pendiente, nos quedan 2 artículos del tribunal para despachar el Tribunal de Ejecución de Penas el día de mañana, poder discutir y votar en particular ambos textos, despacharlos el día de mañana, y el día lunes empezar a votar de todas maneras, ya con el trabajo condensado y haciendo la solicitud a las y los miembros de la comisión de no presentar más indicaciones, porque si no nos van a ir complicando, si es que se puede, digamos. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Respecto de lo último que usted señalaba, bueno, lo penúltimo en realidad, que es mi preocupación principal, ¿usted habla de esta norma de fácil despacho? Sí. Habría además un proyecto de ley que quedan 2 artículos pendientes, sí, que ya está de ejecución de pena, discutido hasta el hartazgo, me atrevo a decir. Yo creo que no se nos va la hora y media de la comisión en eso. Si es que de repente hubiera por último un segundo punto de tabla, porque para que avancemos en otras cosas, porque de verdad, yo insisto en el punto, llevamos harto tiempo, esta es una ley que se le puede sacar mucho brillo, podemos añadirle muchas cosas, pero a ver, yo veo en el fondo lo que ha sido el último año aquí en la comisión. Hemos estado en la mayor parte del tiempo dedicados a los proyectos de ley que ha estado impulsando el Ejecutivo. Tenemos también distintos proyectos de ley que son de iniciativa de miembros de esta comisión. Hemos conversado incluso la posibilidad de ponerlos en tabla. Todavía no se ponen en tabla. Entiendo que hay harto trabajo y por eso me frustra que, por ejemplo, ayer no hayamos sesionado. Pero si es que vamos a postergar a la otra semana, por último hagamos un esfuerzo un poquito mayor de aprovechar el día mejor mañana. De todas maneras, lo vemos, diputado Sánchez. Lo que sí no hay que obviar es que el impulso procesal del desarrollo de la comisión lo determina el Ejecutivo a través de la urgencia. Y yo siempre, no solo en sino que en la legislatura anterior, que también me corresponde presidir Seguridad Ciudadana, siempre traté de respetar las urgencias. Entonces, si tenemos varias urgencias en paralelo, obviamente es la prioridad. No sé si estamos de acuerdo entonces en generar ese espacio para que se condensen, y también justicia junto con Defensoría y también la participación del Ministerio Público puedan ayudarnos en estos días. Dígame. Pero le doy la claridad que vamos a tramitar eso, Lucho, te planteo. Vamos a tener en fácil despacho eso y Tribunal de Ejecución de Penas. Pero no, solo el fácil despacho debe tomar a lo menos media hora para poder despacharlo y discutirlo. Y después nos queda 1 hora, no solo para la cuenta, sino también para sacar y despachar el Tribunal de Ejecución de Pena, que son artículos bien complejos, Luis, no son artículos simples, que hay que votarlos. Si usted quiere, lo cito para todo el despacho para que haya tranquilidad, y lo puedo citar si está de acuerdo el segundo, no, pues nos va a tomar tiempo. Eso. Entonces quería plantear el acuerdo, si estamos de acuerdo en poder realizarlo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba. Entonces vamos a hacer eso, y lo que le quiero pedir es al Ministerio Público, que siempre nos ha ayudado mucho, a los abogados, ahí, subsecretario Mario y María Esther, siempre nos ayudan a coordinar, y si pudiéramos tener hoy día y mañana la comisión para poder fusionar todas las indicaciones y también convocar a los diputados y a los asesores que puedan participar junto con el Ministerio Público y la Defensoría para poder acotar el número de indicaciones y poder discutirlas a partir del día lunes, ¿vale? En cuanto a las RUF, que se me quedaba, que era un planteamiento de la diputada Giles, eso lo determina específicamente la urgencia del Ejecutivo, y al ser comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, solo en la medida en que tenga urgencia, ese proyecto de ley de RUF, que entiendo que eso es lo que me informa el Ejecutivo, que se está desarrollando alternativas de acuerdo
para poder sacar adelante ese proyecto que está en votación en particular, ya fue aprobado en general, debiera reponerse esa urgencia a la brevedad posible para poder despachar en función del acuerdo. Aquí nos pasa lo mismo, hay 20.000 indicaciones, hay muchas más indicaciones, no exagero, pero deben ser 150 o 200 indicaciones en reglas de uso de la fuerza y que tiene además otro elemento complejo, que son 2 comisiones unidas. Entonces desarrollar una discusión de 20 diputados no es muy fácil a veces, y lo que siempre se critica a los presidentes de comisiones es que limitan el diálogo, porque efectivamente tienen, y fue objeto de discusión, en la discusión en general y en particular solo puedes intervenir 2 veces por artículo, pero hay artículos que tienen muchos incisos y muchas indicaciones, entonces ahí hay que ser lo suficientemente llano y abierto para poder participar, y ahí también en RUF vamos a tener que generar un acuerdo para que siempre pueda exponer el autor de la indicación para defender su indicación, y que existan 2 o 3 intervenciones, si no eso puede llevar también meses. Así que visto eso, le ofrezco la palabra al señor subsecretario respecto de las indicaciones de este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que en el Senado tuvo una amplia aprobación, pero que el Ejecutivo también tiene algunas enmiendas que hacer. Subsecretario. Bueno, presidente, muchas gracias por su intermedio, saludar a usted y a todos los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, para poder trabajar con el resto de los asesores y asesoras de los diputados y diputadas, lo que nosotros vamos a hacer es generar primero un documento y convocarlos para el día miércoles, jueves o viernes de esta semana, para avanzar en el trabajo y poder traer ya el día lunes procesada la indicación. Respecto al proyecto, presidente, el presidente de la República hizo 5 indicaciones que son principalmente que dicen relación con la segunda parte del proyecto. Este es un proyecto que se enfoca en materias de reincidencia y además también normas para mejorar la persecución penal y en cuanto a su eficacia y protección también de los distintos intervenientes en relación a los desafíos que tenemos en cuanto al crimen organizado. Principalmente lo que hicimos nosotros como Ejecutivo fue recoger de las propuestas que se hicieron por parte de tanto el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Asociación Nacional de Magistrados que también expuso y en general los distintos actores, recoger algunas de las principales propuestas que se hicieron con el objeto de tanto la protección de los distintos intervinientes dentro del proceso penal, también poder resolver algunos de los aspectos vinculados con los inconvenientes que tuvimos recientemente en la jurisdicción de Arica y además también otros aspectos que nos parecía importante poder resolver. Entonces, sobre la base de eso, el presidente de la República presentó 5 indicaciones. La primera dice relación con el artículo 78, número ter, en el cual se establecen medidas para la protección de fiscales y lo que se hizo principalmente fue algunos ajustes a la redacción de esa norma con el objeto de que esta protección tanto para la eliminación de los datos de la acta de la tramitación como también se puedan explicitar que las medidas de protección puedan solicitarse en cualquier etapa del procedimiento. Nos parecía que la norma era restrictiva en ese sentido y por lo mismo se hizo algunos ajustes a la redacción de esa norma con el objeto de generar esta protección durante todo el procedimiento. Además también incorporamos una regla en el artículo 226 letra N del Código Procesal Penal que prevé la protección para los querellantes, ampliando los rangos de protección y permitiendo de esta forma que el Estado en su conjunto pueda operar con la necesaria protección en el ejercicio de sus funciones a través de la comparecencia telemática, la reserva de identidad y de datos personales, tanto en los registros de investigación como en las actuaciones judiciales. En tercer lugar, presidente, presentamos o incorporamos un artículo 226 letra I también al Código Procesal Penal, que básicamente lo que hace es permitir que en los casos graves, tanto jueces de garantías como miembros de un tribunal oral en lo penal puedan mantener una reserva de su identidad respecto a los imputados como una medida de protección en los casos de crimen organizado. Considerando también otra de los hechos recientes que vivimos, y tal como lo decía al comienzo, en cuarto lugar establecimos que para la protección de testigos, víctimas y agentes policiales, una modificación al artículo 226 letra B para consagrar un recurso de apelación que tendría ambos efectos con el objeto de que contra la resolución que autoriza el acceso al registro de la identidad de los testigos se permita este recurso en ambos efectos y todo esto con el objeto de que el acceso efectivo a la identidad quede sujeto a la confirmación de la Corte de Apelaciones respectiva.
Y además se señala en la norma que la información en cuestión no podrá ser entregada hasta que la Corte así lo resuelva, permitiendo así dar mayor protección a la prueba que ofrece el Ministerio Público y no se genere lo que ocurrió, como les decía en Arica, que hubo que, o mejor dicho, se presentó un recurso de protección contra la resolución de un juzgado de garantía, ya que no existía una vía procesal idónea para resguardar la información de los testigos y las víctimas. Y en último lugar, presentamos una indicación que lo que hace es establecer una forma especial de comparecencia para casos de crimen organizado, solo para casos de crimen organizado, que estaría en el artículo 226, letra Z, nuevo del Código Procesal Penal, y que nos permitiría en aquellos juicios complejos, en los cuales, por cierto, lo que se persigue son delitos vinculados con el crimen organizado, y es necesaria eventualmente mantener o evitar los traslados a los tribunales o evitar eventualmente traslado a una misma jurisdicción, que se puedan desarrollar estos juicios vía telemática, siempre y cuando se garantice que el defensor pueda acceder a una sala privada para tener acceso con su defendido. Esas son las 5 indicaciones que presentamos nosotros como Ejecutivo, presidente, recogiendo, como le decía, lo que se planteó en la comisión, algunos también necesidades que tenemos, sobre todo para juicios complejos, en particular los vinculados con crimen organizado, para dar mayor protección a víctimas, testigos y querellantes también, y para resolver algunos inconvenientes que habíamos detectado en la redacción de los artículos que había aprobado el Senado. Muchas gracias, señor subsecretario. De hecho, varias de esas indicaciones también las habíamos propuesto nosotros, pero con redacciones distintas. Entonces, como el reglamento, ahí me corrige el señor secretario, me obliga primero a votar aquella, ¿cómo las subsumo todas? Porque hay varias indicaciones que dicen lo mismo, entonces yo me quedaría solo... Decide hacia una de ellas, pero... Voy a decidir una indicación con el texto, entonces, oye, voy a elegir la mía, que presenté con Ilavaca y Soto, y si se aprueba esa, las demás quedan incompatibles. No, la idea es poder fusionar y sumar indicaciones para hacer ese trámite mucho más ágil, porque si no, claro, podría uno decir, oye, me parece bien, es que el reglamento entrega esa facultad, yo creo que es muy discrecional, entonces yo podría elegir cualquiera de las indicaciones que a juicio del presidente es la mejor y la voto junto con el texto del artículo y las demás se caen. Entonces, podría salir súper rápido, pero yo creo que no es la idea. Creo que todas las y los diputados han hecho un esfuerzo por incorporar normas importantes para que esto salga bien. ¿Les parece? Se ofrece la palabra, si alguien tiene alguna opinión al respecto. Diputado Winter, ¿usted había pedido la palabra? ¿No? ¿No? A mí me quedó dando vuelta algo de la Defensoría Penal Pública, Leo, que era un caso en particular. Yo recogí algunas, vi las indicaciones, lo vimos con el Defensor Nacional también, pero de una norma que efectivamente se ilustraba con una agresión o una bofetada de una abuela o un hijo. Esa norma en particular que podía eventualmente dejar sin o con sanción. A mí me gustaría, si Leo, nos pudieran explicar esa norma, que a mí no me quedó clara y me quedó en este proyecto dando vuelta, porque dejaría en la indefensión o sancionado muy grave o sin principio de oportunidad, sin salidas alternativas a una conducta que claramente no es tan reprochable en opinión de la Defensoría. Sí, esa lesión, sí, por favor. Gracias, presidente. Sí, lo voy a intentar explicar despacio. Usted me dice si me demoro mucho. No, póngalo nomás. Lo que pasa es que en el contexto de violencia intrafamiliar, todas las lesiones, por muy leves que sean, se califican automáticamente como menos graves. Perfecto. Por disposición expresa del 494 número 5 del Código Penal. O sea, el 494 regula las faltas, ¿cierto? Ahí están las lesiones leves, pero dice, si las lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, siempre se entenderá como menos grave. Siempre menos grave. Siempre menos grave. No importa que sea una erosión de piel, no importa, puede ser básicamente cualquier cosa que genere una erosión de piel, y eso conste en el dato de atención de urgencia. Entonces, dicho eso, la pena ya pasaría a ser la de las lesiones menos graves actual, ¿cierto? Actualmente, el artículo 399, que es el que regula el tipo penal de las lesiones menos graves, establece una pena alternativa de multa o presidio menor en su grado mínimo. El proyecto de ley, como viene del Senado, ya elimina la pena de multa,
y la pena de privativa de libertad la aumenta, o sea, mantiene el presidio menor en su grado mínimo, pero aumenta también a presidio menor en su grado medio. O sea, se generan dos grados posibles, digamos, o sea, desde 61 días a 540 y después de 541 a 3. Y en el caso que nosotros les poníamos era qué pasa si, por ejemplo, esa cachetada, ¿cierto?, es contra un menor de edad. En ese caso hay un agravante especial en el artículo 400 que tiene efecto ultra calificado, por así decirlo, y que obliga a subir la pena en un grado. Entonces, según jurisprudencia mayoritaria, si la pena se sube en un grado, se sube todo el bloque. O sea, pasa a ser completo, se desplaza un grado hacia arriba. Entonces pasa a ser presidio menor en su grado medio a máximo, y con ello 541 días, 5 años. Claro, y el problema es que, como está redactada la suspensión condicional del procedimiento, dice, si se pudiera aplicar una pena superior a 3 años, por ejemplo, en ese caso no cabe la suspensión condicional del procedimiento. En este caso, perfectamente mezclado con la nueva norma que dice que en el artículo 69 los jueces tendrán que partir de la mitad se va a entender probablemente como entre 3 años y 3 años y un día, perfectamente se podría entender que no aplica la suspensión condicional. Y el principio de oportunidad queda fuera de todas maneras porque solamente cuando se puede aplicar cuando la pena máxima puede ser presidio menor en su mínimo. Y en el caso del acuerdo reparatorio tampoco procede por disposición expresa de la ley de violencia intrafamiliar. Creo que el artículo 19, no recuerdo la norma. Eso, presidente. Oye, eso era algo que a mí, por eso era importante que los operadores, los intervinientes del sistema participaran, la opción de magistrado que nos dio un par de indicaciones. Y ese punto en particular, para ese caso específico, claramente el remedio sería peor que la enfermedad, entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de poder verlo dentro de las indicaciones. Así que agradezco mucho a la Defensoría ese aporte que de verdad es sustantivo, porque efectivamente en abstracto uno puede ver la norma, pero si aplica un caso particular, la embarrada que nos podemos mandar puede ser muy grande. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Entonces vamos a hacer eso. Mañana vamos a tener sesión normal, vamos a ver ese tema, vemos cuál le agregamos. Yo creo que principalmente en fácil despacho ese proyecto de ley de la quema de iglesias, que podría ver si se despacha o no se despacha, el Tribunal de Ejecución de Penas, y algo que también le quería pedir de acuerdo a la comisión que ha sido objeto de debate, esta problemática del artículo 52 de la Constitución respecto de la acusación constitucional de los gobernadores, que hay 6 proyectos de ley de todos los sectores políticos interpuestos y podríamos comenzar a tramitarlo el día de mañana porque hay una omisión en el 52, en el resto de la Constitución sí se dice las consecuencias de la acusación, pero no que efectivamente se pueda acusar, y esa solución eventualmente podría ser simple, y hay 6 proyectos de ley distintos. ¿Y por qué lo selecciono? Porque va desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio, que también podríamos verlo, pero no es de fácil despacho, porque es norma constitucional, pero empezar a discutirlo. Los gobernadores sobre todo van a estar muy atentos a esta tramitación. Mucho interés en apoyar. Hay varios diputados que están muy interesados. Se ofrece la palabra. Sin más, entonces, se levanta la sesión.